Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de clases de Derecho Civil y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que son las obligaciones. En concreto, lo que vamos a hacer es desarrollar única y exclusivamente, no vamos, porque las obligaciones es algo muy extenso y lo que vamos a hacer es explicar el artículo 1089 del Código Civil, que es el artículo concreto que nos define cuáles son las obligaciones, las 4 clases que existen y demás. ¿Vale? Entonces, dice el artículo 89, dice textualmente: las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y los cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos o que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Como vemos, el artículo en sí es un artículo muy ambiguo. Muy ambiguo porque además luego todo este tipo de obligaciones viene desarrollado la mayoría de ellas por las distintas leyes. ¿Vale? El artículo 1089 sería siempre de carácter subsidiario a todas estas leyes o se utilizaría en el caso de que ninguna de las leyes tuviera una regulación específica sobre alguno de los casos. ¿Vale? Dice, la génesis de las obligaciones en sentido técnico puede deberse a una cuaternidad representada por la ley, los contratos, los cuasicontratos o los actos hechos o generadores de responsabilidad civil. Estos 4 supuestos que hemos dicho y que nos dice el artículo 1089, ¿vale? Conforman las 4 clases de obligaciones que puede haber, o las 4 clases de las que pueden surgir distintas obligaciones, ¿vale? Una obligación es una obligatoriedad de realizar algún acto o algún pago, ¿vale? A favor de otro que nos obliga. Pues estas 4 formas que vemos en el artículo 1089. ¿Vale? Eso está claro que el artículo 1089 es totalmente insuficiente por su ambigüedad, ¿vale? Podría darse en casos, si no estuviera luego desarrollado en la ley, por ejemplo en la ley de contratos, ya sea del seguro, o en la ley de la compraventa de viviendas, las leyes hipotecarias, las leyes de los créditos, en fin, si no estuviera luego desarrollado, podría dar lugar pues a muchos pleitos y a muchos litigios porque la interpretación del precepto como tal puede ser muy amplia. No nos habla, por ejemplo, no nos habla directamente del testamento, que podríamos considerarlo también una obligación. Y a mi modo de entender, el testamento no nos habla de él porque el testamento sí genera ciertas obligaciones contra los testamentarios, pero no respecto del testador, porque el testador al final, el testamento se ejecuta cuando el testador fallece, con lo cual aunque pudiera derivarse una obligación, pero la obligación no es bilateral, solo tiene obligaciones una parte, ¿vale? Y siempre dentro de lo que especifique la norma respecto de, en este caso, de los testamentos, ¿vale? Entonces, dice, las obligaciones ex lege nos habla aquí, y nos habla del artículo 1090, que es el siguiente. ¿Vale? Dice, son aquellas derivadas de la ley, entendiendo que cualquier nacimiento de cualquier obligación encuentra su fuente directa e inmediatamente en la propia ley. Básicamente lo que nos quiere decir es este artículo, ¿vale? Lo que hace es delimitar las obligaciones al ámbito de la ley. Yo no puedo realizar un contrato cuyo objeto, ¿vale? Cuyo objeto, el acto que haya que realizar, la acción que haya que realizar, la obra que haya que promover, en fin, fuera ilícito, ¿vale? Entonces, digamos que el artículo 1090, como nos dice, derivadas de la ley, lo que está haciendo es, digamos, exonerar o sacar directamente del concepto de obligación todo aquello que va contra la ley. Cualquier contrato, eso lo veremos más adelante, pero bueno, dentro de la lógica normal del derecho, y no solo del derecho, sino de la propia vida, del devenir de los hechos habituales del día a día, todos sabemos que cualquier contrato cuyo objeto sea ilegal, pues es un contrato nulo de pleno derecho, ¿vale? Porque hay cosas que no se pueden contratar. ¿Vale? Vamos a hablar, dice, los contratos. Los contratos
es una de las obligaciones de que nos menciona el artículo 1089. ¿Vale? Hay diferentes formas, el contrato verbal, el contrato por escrito. Ahora, a día de hoy, la mayoría de los contratos son por escrito, aunque nada impide que un contrato pudiera ser verbal. ¿Vale? Una compraventa, si compramos un tostador, ¿vale? Que cuesta 20 euros, pues el contrato de compra puede ser el propio ticket de compra. Una compraventa de ese estilo es un contrato de compraventa. Si compramos una casa, pues evidentemente las escrituras, el notario, no sé qué, la elevación al registro, todo eso. Dice, tanto su celebración como cuanto su ejecución tiene por finalidad fundamental crear un entramado de derechos y obligaciones entre las partes. O sea, quiere decirse aquí que los contratos, ¿vale?, entre las partes pueden ser unilaterales, bilaterales o multilaterales. Al final, siempre va a generar una serie de obligaciones para cada una de las partes. Lo normal en un contrato es que una parte, ¿vale?, se comprometa a entregar un bien, ya sea una obra, ya sea una casa, ya sea un coche, ya sea lo que sea, y la otra parte se obligue a entregarle a cambio un dinero. ¿Vale? Dice, las obligaciones nacen de los contratos que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Es decir, lo que decíamos antes, yo en un contrato puedo llegar con la otra parte que contrata a todos los acuerdos que yo quiera, siempre que no vayan contra legem, siempre que estén dentro de la ley. ¿Vale? Una cosa quiero puntualizar. Estamos hablando de contratos del derecho civil. No estamos hablando aquí del ámbito laboral. El ámbito laboral es, ya lo veremos también en su parte correspondiente, el ámbito laboral es derecho público, y el ámbito laboral, el trabajador y el empresario no pueden acordar lo que ellos quieran, ¿vale? Hay unos límites mínimos que los marca el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que deben de acordar como mínimo. Estamos hablando del ámbito civil. El ámbito civil, por lo tanto, ejecución de una obra, pues en la ejecución de una obra podemos incluir desde la fecha de inicio hasta la fecha de fin, los materiales a utilizar, el horario de trabajo que va a tener allí la persona, porque está dentro de un domicilio y entonces no puede trabajar durante todo el día, tiene que ser solo por la mañana. En fin, la mora, si hay mora, las sanciones correspondientes. Todo lo que queramos podemos pactar en el ámbito civil, siempre que todo ello no vaya contra la ley. Y ese contrato entre las partes, y solo y exclusivamente entre las partes, tiene fuerza de ley. O sea, el contrato no vincula a nadie más, nada más que a los firmantes. ¿Vale? ¿Se pueden dar casos excepcionales? Sí, se pueden dar casos de que los contratantes sean dos y las obligaciones se generen frente a un tercero. Por ejemplo, si yo inundo el piso de mi vecina, ¿vale?, y yo contrato un albañil, el albañil le contratamos nosotros, pero el albañil, la obligación de realizar la obra es para con el tercero, es con la vecina, que en este caso no firma el contrato, pero sí es la que recibe el bien, ¿vale? Como norma general, los contratos, esto se habla de lex contratos o lex privata porque es totalmente privado, ¿vale? Y como norma general, siempre un contrato va a dar lugar a un deudor y a un acreedor, que pueden ser ambas cosas, los dos. Si yo contrato hacer una obra y tú contratas pagarme la obra, ¿vale? Yo soy deudor tuyo en cuanto a que te tengo que realizar la obra y acreedor tuyo en cuanto a que me debes un dinero cuando realice la obra, ¿vale? Se pueden dar las dos figuras en el mismo caso. La segunda causalidad que nos dice el artículo 1089, que forma parte de las obligaciones, son los cuasicontratos. Es una figura que ha desaparecido, ¿vale? Dice, la categoría de los cuasicontratos es solo un fruto de un error histórico. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un código civil que data de finales del siglo XIX, o sea que yo creo que ha salido bueno porque es bastante antiguo, y entonces pues a día de hoy esta figura no existe ni se contempla, ni hay ningún ejemplo así que podamos poner a grosso modo, ¿vale?
Entonces, los cuasi contratos lo tenemos que saber porque lo dice el precepto, el artículo 1089 que estamos explicando, pero es inexistente, ¿vale? Tenemos la responsabilidad civil. Esto es importante. Dice, el artículo 1089 considera conjuntamente los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier tipo de culpa o negligencia. Hay que tener cuidado con esto, porque esto sí es importante, la responsabilidad civil, porque hay actos que pueden dar responsabilidad civil contractual. Siempre que decimos contractual es la que está recogida dentro de un contrato, y la extracontractual, que es la que no está recogida dentro de un contrato, que se genera por el mero hecho de, pues, de algún tipo de negligencia. Pero cuidado, porque aquí también puede haber actos penales, no solo civiles. Entonces habrá que tratar el acto penal conforme al Código Penal y conforme se indique en ese momento. De hecho, dice el artículo 92, dice, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Es muy sencillo, o sea, lo que estamos, cuando hablamos de faltas, porque, a ver, el manual que estoy utilizando ahora para este tema es un poquito más antiguo, ¿vale? Cuando hablamos de faltas quiere decir delitos leves. El término falta desapareció del Código Penal y ahora lo que eran las antiguas faltas ahora son delitos leves. Entonces, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o delitos leves, vamos a decir, se regirán por las disposiciones del Código Penal. Es decir, el Código Civil o la legislación civil no se mezcla con la legislación penal. Si hay un ilícito penal que conlleva una responsabilidad civil, esta estará regulada dentro del Código Civil. Otra cosa es que luego en el tema procesal podamos dejarnos la acción, reclamarla por lo civil, en fin, mil historias, pero está incluida dentro del Código Penal. Artículo 1093, todos estos son siguientes al artículo 1089 que estamos viendo, y digamos que lo que hacen es extender un poquito lo que el 1089 nos dice. Dice, las que se deriven de actos u omisiones en las que intervenga culpa o negligencia no penada se regirán por las disposiciones del capítulo segundo del título 16, artículo 1902 y siguientes. A ver, para entendernos, si yo cometo un asesinato, ¿vale? Un homicidio, eso es un delito penal y la responsabilidad civil que genera ese delito penal vendrá regulada en el Código Penal a través de la legislación penal y demás. Si yo lo que estoy haciendo es sencillamente estoy viendo el cableado de mi calle, tengo abierta la alcantarilla y alguien se cae, se cuela y se cae por ahí, ¿vale? Esto es pues evidentemente, bueno, independientemente de que por lo penal, enrevesándolo un poco, podría ser alguna omisión o algún tipo de imprudencia, pero bueno, si eso da lugar a una responsabilidad civil que no está penada en el Código Penal, ¿vale? Pues eso daría lugar directamente a la responsabilidad civil extracontractual propiamente dicha, ¿vale? O sea, lo que hace el artículo, lo que hace el Código Civil es derivar los actos penales a la legislación penal y regular los actos civiles a la responsabilidad civil extracontractual, que es una obligación. La responsabilidad civil es una obligación, ¿vale? Si nosotros generamos una responsabilidad civil para con un tercero, ¿vale? Es una obligación. Tenemos obligación de resarcir esa responsabilidad civil. Nos convertimos en deudores de la persona o la entidad para la que hemos cometido la irresponsabilidad, ¿vale? A ver, cuando hablamos de actos ilícitos, el problema del 1089 es el que viene siendo desde que hemos empezado a explicarle y de lo que os he dicho al principio. Hablamos de actos ilícitos, pero claro, lo de actos ilícitos es muy ambiguo, no nos especifica estos o aquellos, o nos remite a otra ley, o nos remite, sencillamente es algo que nos deja ahí, ¿vale?, para la interpretación de los juristas, que evidentemente cada uno va a interpretar, como ya hemos comentado en otros capítulos, en función de su propio beneficio. Donde yo veo una responsabilidad civil extracontractual clara, el abogado que vaya a tener enfrente en ese procedimiento va a ver pues una negligencia de mi defendido, con lo tanto desaparecería la responsabilidad
extracontractual, la responsabilidad civil. Ese es el problema de esto, ¿no? Vamos, el problema, o no, quiero decir que al final cada uno tiene que exponer sus argumentos en el derecho procesal y en el procedimiento se llegará a la conclusión que se llegue. Luego tenemos una cosa un poquito curiosa, ¿vale? Que dice la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Dice, la matriz romanista de nuestro Código Penal conlleva que en él no haya referencia alguna a la posibilidad de considerar como fuente de las obligaciones a las declaraciones unilaterales de voluntad, que sin embargo son frecuentes en la práctica cotidiana. Aquí en España tenemos la ley de jurisdicción voluntaria. Aquí en España podemos hacer una sociedad limitada unipersonal, ¿vale? Ese tipo de cosas... estamos generando unas obligaciones para con nosotros mismos. Si yo monto una SL unipersonal donde yo soy el administrador, pues ahí me estoy dando yo mismo unas obligaciones, ¿vale? La matriz romana de donde venimos, el código civil primigenio no lo contempla, porque a ver, es raro que alguien se autoimponga obligaciones, o aunque en el caso de autoimponérselas, como él mismo sería acreedor y sería el deudor, pues no tendría mucho sentido. Pero luego la legislación actual y moderna, repito, ley de jurisdicción voluntaria, leyes mercantiles que permiten la creación de sociedades unipersonales y demás, pues sí que hace que, digamos, nos podamos comprometer al cumplimiento de algo nosotros mismos de manera unilateral, ¿vale? ¿Sería un contrato propiamente dicho? No sería un contrato propiamente dicho, pero sí podría generar alguna obligación. Vale, vamos a ver ahora pues un caso especial. Son dos, pero vamos a ver el primero de ellos, ¿vale? Un caso especial de obligación, que es, dice, la promesa pública de recompensa. La doctrina más autorizada considera actualmente que las promesas públicas de recompensa deben considerarse vinculantes para el promitente. El fundamento de la validez y eficacia de las promesas públicas de recompensa debe buscarse bien en principios generales de derecho o bien en la eficacia normativa de la costumbre. A ver, esto es una cosa lógica. Donde más se ve este caso, por ejemplo, es aunque no es exactamente lo mismo, pero lo vemos en la publicidad, ¿vale? Si tú a mí en la publicidad me estás prometiendo una cosa, me estás diciendo cada 6 noches en este hotel, una gratuita, ¿vale? O cada estancia de 10 días en este hotel te regalamos una estancia de un fin de semana, ¿vale? Digamos que esto se ve en la publicidad, es obligatorio y es vinculante. O sea, yo no puedo luego decir, no, es que esto es una cosa que yo hice para dar publicidad y para que la gente viniera a mi casa. No. Esto es vinculante, ¿vale? Si tú ofreces una recompensa por una determinada cuestión, ¿vale? A quien cumpla ese requisito, esa cuestión, debes de darle la recompensa prometida. Es totalmente vinculante. Podría esto situarse en lo que estábamos hablando antes de la obligación de forma unilateral, porque si yo hago la promesa o yo hago la publicidad, me estoy comprometiendo yo mismo, me estoy comprometiendo con los demás, pero la obligación nace de mí mismo para cumplirla yo mismo, ¿vale? Podría darse varios casos. El hecho de no cumplir la promesa podría dar lugar incluso a la nulidad del contrato, podría dar lugar a la responsabilidad contractual y extracontractual si no se llegara a llevar. O sea que es es una fuente de producción de obligaciones. La promesa pública de recompensa, la publicidad, este tipo de cosas son una fuente de obligaciones, ¿vale? Una fuente real. O sea, es irrevocable, ¿vale? Claro, es irrevocable en cuanto a qué, ¿vale? Es irrevocable en cuanto a lo que yo he ofertado. Si yo digo en la propia publicidad, si usted me compra un coche, yo le regalo la sillita del del bebé para el coche, y la oferta está limitada a 100 sillitas de bebé, el 101 ya no lo percibiría. Sería limitada en ese caso. No revocable, sino limitada. ¿Por qué? Porque se acabaría la promoción cuando yo doy la sillita número 100. ¿Qué ocurre con esto? Con esto, pues que hay mucha picaresca. Entonces, como hay picaresca tanto en un sentido como en otro.
Pero bueno, si yo dejo claro, la promesa es que voy a regalar 100 sillitas de bebé, o 100 noches de hotel, o 25 menús en mi restaurante, ¿vale? El que llegue después de lo que yo he prometido que voy a regalar ya no tiene derecho. Aunque se intente acoger a la misma promesa, ya no tendría derecho. Y dentro de este tip de las obligaciones, tenemos también los concursos con premio. Nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si yo organizo un concurso con premio y el premio, yo he anunciado que el premio es esta botella de agua que tengo aquí, pues al que gane el premio le tengo que dar la botella de agua, no le puedo dar luego no sé, un litro de vino, ¿vale? Si el concurso viene a ser lo mismo que una promesa, ¿vale? De dar algo. Lo que ocurre que es que en el concurso pues va precedido de un sorteo o del cumplimiento de una serie de requisitos o de tal. Pero si el resultado da un ganador, dos ganadores o cinco ganadores, yo deberé del premio que yo he prometido dárselo a cada uno de esos ganadores. Cuidado, normalmente si yo prometo dar 100.000 euros, ¿vale? Lo que hago es, lo comprometo como el bote de 100.000 euros, que luego será repartido entre los ganadores que surjan. Si surge uno se llevará los 100.000, si surgen 10 se llevará 10.000 cada uno. Pero volvemos a lo mismo, sigue siendo algo, una obligación, sigue siendo obligado a cumplimiento, sigue siendo una obligación, sigue teniendo pues la obligatoriedad de cumplir respecto del deudor, ¿vale? Hay que pagarle al acreedor. Al acreedor hay que pagarle siempre, ¿vale? Evidentemente lo de los concursos está más regulado, tiene otra regulación más grande, es mucho más complicado, pero bueno. En fin, ahí tenemos pues un ejemplo, pues, concurso de loterías y apuestas del Estado, que lleva detrás mucha normativa, que lleva detrás una empresa. En fin, el tema de los concursos hay que cumplir mucha normativa, pero si yo comprometo un determinado premio, una determinada obligación, esa obligación se tiene que hacer efectiva. Si se dan las condiciones que marco, se tiene que hacer efectiva. No vale decir es que luego en fin, las típicas porras de los bares de Navidad, que te dan una cesta de Navidad, si yo pongo el 22 y sale el 22, pues a mí me tienen que dar la cesta. Ya está, no hace falta complicarse más. ¿Vale? Son todo obligaciones. Ahora, la obligación, cuando hay varios obligados, esto es muy importante. La obligación puede ser mancomunada o puede ser solidaria. Pongamos por el caso un contrato de hipoteca. Yo hipoteco mi casa, 300.000 euros. Y yo tengo 3 avalistas. ¿Vale? Vamos a hablar de los... Bueno, puedo hablar de los titulares, podemos ser 3 titulares o podemos ser 3 avalistas, como queráis. Bueno, en lugar de... Vamos, yo hipoteco mi casa 300.000 euros con otras 2 personas. En ese crédito van otras 2 personas, ¿vale? Entonces, la deuda que tenemos entre los 3 son 300.000 euros. Pero, ¿debemos todos los 300.000 euros o debemos cada uno 100.000 euros? Pues va un poquito en función de si la deuda va a ser solidaria o va a ser mancomunada. ¿Mancomunada qué significa? Mancomunada significa que cada uno de los obligados, en este caso de los deudores, se compromete al abono de una parte determinada y concreta de la deuda. O sea, yo puedo decir, yo me comprometo a pagar 150.000 euros, otro de mis compañeros de los deudores se compromete a pagar 50.000 y el otro deudor se compromete a pagar 100.000. ¿Qué pasaría si uno de los 3 dejamos de pagar? ¿Vale? Que a cada uno se le reclamaría su parte. ¿Vale? A cada uno se le reclamaría su parte. O sea, a mí no me podrían reclamar la parte de los otros. Estamos hablando que seríamos deudores mancomunados. Cada uno respondemos por una parte concreta de la deuda. Y debemos de pagar esa parte concreta. ¿Vale? Y se nos reclama esa parte concreta. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, los bancos que no están para perder, que lo que quieren es cobrar,
no te permiten esta opción. Cuando firmas una hipoteca, la hipoteca se firma de forma solidaria, incluso no solo por los deudores, sino también por los avalistas. ¿Qué significa solidario? Que si yo hago un crédito hipotecario de 300.000 euros con 3 titulares, como hemos hablado antes, ¿vale? Yo no solo comprometo los 100.000 euros que me corresponden por mi parte, ni el otro ni el otro. Yo respondo de toda la deuda, el otro responde de toda la deuda y el tercero responde de toda la deuda. Si mañana hay un impagado de cualquiera de los tres, ¿vale? El acreedor, en este caso sería el banco, puede repercutir esa deuda contra los tres, entera. No la parte que corresponde a cada uno, sino la deuda total. Puede repercutir la deuda total a cada uno de los tres, hasta conseguir el cobro completo, sin el perjuicio de que yo luego, si tengo que pagar la parte de otro, yo le pueda reclamar a él, pero eso ya es otro procedimiento y eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la deuda primigenia, con la obligación primigenia que yo me he creado como deudor y del cual el banco es acreedor. ¿Vale? O sea, mancomunado. Siempre que escuchemos mancomunado, cada uno responde de su parte. Siempre que escuchemos solidario, todos responden de todo. El Código Penal, ¿vale? Cuando habla, o sea, el Código Civil, perdón, estamos hablando en civil, dice que lo normal, si no se dice nada, es que sea mancomunado. La doctrina dice, dependiendo de los casos, suele darlo como solidario. Pero ese problema se acabó hace tiempo, cuando hablamos de bancos, por lo que os digo, la mayoría de los bancos, o todos los contratos de crédito que se firman por varios titulares son solidarios. Pero lo especifica el contrato directamente, ¿vale? Para evitarse todo esto, todos estos problemas. Claro, tenemos que tener en cuenta que lo que hablábamos antes, lo que yo firme en un contrato con la otra parte se convierte en ley para mi cumplimiento y para el cumplimiento de la otra parte. Entonces, si la norma me dice que como norma general es mancomunado, ¿yo puedo pactar que sea solidario? Sí, sin ningún problema, yo eso lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no es algo que sea imperativo de la norma. Lo puedo cambiar. Es muy importante este detalle porque va a salir mucho, sobre todo en términos de responsabilidad civil y en términos de obligaciones, va a salir mucho si es mancomunado o si es solidario, ¿vale? Lo dejamos por alto porque damos por hecho de que nos puede, porque al final la mayoría de todos tenemos o vamos a tener algún crédito y damos por hecho de que se puede reclamar a todos y demás. No, para que se pueda reclamar a todos el todo, tiene que ser solidario, si no, sería mancomunado. Vale, resumiendo, las obligaciones, ¿vale? Vienen dadas por un contrato, un cuasi contrato, una responsabilidad civil, un algo que hace que un deudor, ¿vale?, tenga que pagarle con algo, bien sea un hecho, un acto, una cosa o un dinero, a un acreedor, ¿vale? Incluso puede haber, como hemos visto en la promesa de recompensa o en los concursos con premio, algo que sea de forma unilateral, ¿vale? Puede haber una obligación que se la cree uno a uno mismo y que tenga obligación de cumplirla para con el tercero que corresponda según las circunstancias, pero que sea unilateral, o sea, que no haya ningún contrato bilateral de dos o más partes, ¿vale? La ley de jurisdicción voluntaria también permite ciertas cosas, en fin. Los cuasicontratos es un error histórico, es una figura que ya no existe y la mayoría de las obligaciones que vamos a ver se van a centrar en responsabilidad civil, contractual si aparece recogida en contrato, extracontractual si no aparece recogida en contrato, sino que es algo que viene marcado por la ley o por el hecho ilícito que alguien ha cometido, ¿vale? Los contratos, ya sean de lo que sean, los millones de contratos que se firman cada día generan obligaciones, ¿vale? Básicamente esto es lo que vamos a ver. De hecho, tanto los contratos en sus distintos tipos como la responsabilidad civil en sus tipos son temas bastante extensos y que se ven aparte, ¿vale? Porque al final la responsabilidad civil aparece en todos los contratos.
en el de obra, en el de compraventa, en el de garantía, en el de crédito, en todos aparece algún tipo de responsabilidad civil. Entonces, en el de seguros, en todos, ¿vale? Entonces, la responsabilidad civil tiene sus apartados aparte dentro del temario, y ni que decir de los contratos, que en todas sus modalidades tienen apartados aparte. Espero que este tema os sea de utilidad, el de las obligaciones. Es muy extenso, es muy ambiguo. Esto es solo una introducción, porque el artículo 1089, como hemos visto, es muy general, es subsidiario de todas las leyes que haya, engloba todas las leyes que haya al respecto, pero no concluye nada de forma concreta, ¿vale? Es muy ambiguo. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día.